Imagínate que pudieras conseguir una simple respuesta como sí o no a cualquier pregunta que te hagas. La información que te voy a compartir en este video es muy delicada y queda bajo tu responsabilidad, y te pido que solo la apliques de forma amorosa y con una conciencia alta, porque de lo contrario puede ser algo peligroso. Así que te doy la bienvenida a este nuevo video aquí en mi canal de YouTube. Recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones, porque estoy subiendo contenido de muchísimo valor que te van a ayudar a expandirte, a elevar tu conciencia, a conectar con un Dios vivo y real, a llevar tus negocios a un siguiente nivel, a conectarte con la abundancia, a sanar tu relación con el dinero y a convertirte en un ser extraordinario y ser esa oveja negra que cambia la historia de tu familia. Si aún no has visto el video del mapa de niveles de conciencia del Dr. David Hawkins, que está súper explicado, te invito a que lo veas, porque ese es el primer paso para este video que estás viendo en este momento, donde te voy a enseñar la técnica. Esto no es magia, no es esoterismo, no son ritos raros, no. Esto es espiritualidad respaldada por la ciencia. Lo que pasa es que el sistema no quiere que las personas conozcan este tipo de ciencia. El sistema no quiere que los seres humanos sepamos la verdad y tengamos herramientas tan poderosas como las que nos enseñó el Dr. David Hawkins a través de sus tesis, de sus libros. Estos son tesis que están aceptadas por la ciencia. Las universidades aceptaron este doctorado del Dr. David Hawkins, donde nos explica el mapa de niveles de conciencia, que tiene unos numeritos que van de 0 a 1000, y estos numeritos nos determinan el nivel de conciencia de las personas, de las cosas y de todo cuanto existe. Estos números son una escala logarítmica, y el mapa de niveles de conciencia se divide en dos. Lo que ves de 200 hacia arriba lo podemos llamar el poder, o el amor, o Dios, o el reino de los cielos, o la conciencia. Y lo que ves debajo de 200 se llama fuerza, ego, miedo, el diablo o el infierno, como lo quieras llamar. Pero vamos a hablar en este video en términos de poder y fuerza. Poder y fuerza, conciencia y ego. Listo. Entonces el Dr. David Hawkins, a través del test kinesiológico, desarrolló este mapa al aplicar miles y miles de tests y de pruebas a seres humanos, a personas, donde se cumplieron los parámetros que la ciencia requiere para saber si algo es verdaderamente científico, que es aplicarle un test a muchas personas, un número grande, significativo de personas de diferentes tipos de poblaciones, edades, sexos, cultura, y que la mayoría tengan los mismos resultados. Entonces el doctor hizo estas pruebas a miles de personas y fue validada su tesis del test kinesiológico. Con el test kinesiológico podemos medir el nivel de conciencia de una persona. Con el test kinesiológico podemos tener la respuesta de si algo es verdadero o falso, si algo es amor o miedo, si algo es desde el poder o desde la fuerza, si algo es verdad o no verdad. Entonces, en este video te voy a explicar un poco más el contexto del test kinesiológico, que está explicado en el libro El poder frente a la fuerza. Y te voy a mostrar un ejercicio de cómo tú y yo podemos hacer el test kinesiológico para preguntarle algo al universo, a la existencia, porque lo que nos explica el Dr. David Hawkins es que todo cuanto existe es energía, y toda la información que ya existió y que hoy existe está guardada en lo que podríamos llamar una base de datos universal, también conocida como la conciencia colectiva o la conciencia universal. Todo cuanto existe está en esa base de datos. Entonces nosotros, a través del test kinesiológico, podemos acceder a esa base de datos a preguntarle si algo es verdad o es falso, si algo es poder o es fuerza, si algo es amor o no amor, si algo es desde la conciencia o desde el ego. Así que imagínate que pudieras conseguir una simple respuesta de sí o no para cualquier pregunta que desearas plantear. Una respuesta de veracidad demostrable para cualquier pregunta. ¿Qué pasaría si todo el mundo tuviera acceso a esta información? Esta posibilidad sugiere inmediatamente consecuencias asombrosas. La kinesiología es el estudio de los músculos y sus movimientos, en especial tal como se aplica a las condiciones físicas, y viene del griego kinesis, que significa movimiento. El estudio de la kinesiología recibió atención científica por primera vez en la segunda mitad del siglo pasado, gracias a los trabajos del Dr. George Goodhart, pionero de la especialidad que él mismo denominó kinesiología aplicada. A finales de los años 70, el Dr. John Diamond refinó esta especialidad hasta convertirla en una nueva disciplina, a la que denominó kinesiología conductual.
A Diamond debemos el asombroso descubrimiento de que los músculos indicadores se fortalecen o se debilitan en la presencia de estímulos emocionales e intelectuales positivos o negativos. Es decir, que el test nos muestra que un músculo se debilita cuando hay una respuesta emocional negativa y se fortalece cuando hay una respuesta emocional positiva. Una sonrisa hace que el resultado de la prueba sea un músculo fuerte, mientras que la declaración de te odio provoca un músculo débil. Antes de seguir adelante, voy a explicar de forma detallada y exacta cómo se hace la prueba. Y entonces en este video voy a hacer la prueba con Joan para que tú veas en tiempo real cómo mi equipo y yo usamos el test kinesiológico para calibrar nuestros retiros, calibrar nuestros eventos, calibrar negocios que se van a hacer, calibrar el nivel de conciencia de las personas que están a nuestro alrededor. Todo, absolutamente todo lo podemos calibrar y entender, comprender el nivel de conciencia de las personas, de las cosas, de las experiencias y saber si son del poder o si son de la fuerza, si son amorosas o si son desde el miedo. Entonces, para hacer la prueba hacen falta 2 personas para realizarla. Vas a hacerlo con un amigo, con una amiga, un familiar. Y los pasos son los siguientes. Primer paso, haz que la persona se ponga de pie, derecho, con el brazo derecho relajado y el brazo izquierdo extendido y paralelo al suelo, es decir, pegado al cuerpo, con el codo recto. En lugar del izquierdo puedes usar el brazo derecho si lo deseas. Segundo paso, ponte frente al sujeto y pon tu mano izquierda sobre su hombro derecho para estabilizarlo. A continuación, pon tu mano derecha sobre el brazo izquierdo extendido del sujeto, un poco por encima de la muñeca. Pones tu mano derecha sobre la muñeca como si le fueras a ejercer tensión hacia abajo. Tercer paso, pídele a la persona que resista cuando intentes empujar su brazo hacia abajo. Entonces lo bajas y la persona va a ejercer una tensión haciendo que no le bajes el brazo. Cuarto paso, ahora empuja su brazo hacia abajo con bastante rapidez, con firmeza y uniformemente. La idea es empujar con la suficiente fuerza para poner a prueba la capacidad de respuesta muscular del brazo, pero no con tanta fuerza como para que el músculo se canse. No es cuestión de quién es más fuerte, sino de si el músculo puede cerrar la articulación del hombro ante este empujón. Si el músculo no tiene problemas físicos y la persona está en un estado mental normal y relajado, sin recibir estímulos extraños, por eso es muy importante que quien hace la prueba no sonría ni interactúe en forma alguna con la persona, el músculo va a estar fuerte y el brazo se mantendrá fijo en su posición. Si se repite la prueba en presencia de un estímulo negativo, por ejemplo un edulcorante artificial, aunque no estés empujando hacia abajo con más fuerza que antes, el músculo no será capaz de resistir la presión y el brazo del sujeto caerá hacia el lado. Un aspecto sorprendente de la investigación de Diamond fue la uniformidad de las respuestas de sus sujetos. Los resultados eran predecibles, repetibles y universales, es decir, que por eso el Dr. David Hawkins pudo recibir la aprobación de su tesis y convertirse en un doctorado. Algo muy importante que debemos tener en cuenta antes de ir a hacer la prueba, que mires el ejemplo, es lo siguiente. Primero, la persona a la cual se le hace la prueba, se recomienda según la metodología que ninguna de las personas tengan sombreros, gorras o cosas que les estén cubriendo la cabeza. Se recomienda que se quiten joyas, relojes y cualquier elemento que esté sobre el brazo. Y para ir a proceder a hacer el test kinesiológico y tener una respuesta correcta, es muy importante cumplir los 3 fundamentos de una prueba certera. Primero, las personas que estén haciendo la prueba kinesiológica son personas que deben estar por encima de 200, es decir, deben estar vibrando por encima de 200. Deben ser personas que estén vibrando en amor, en conciencia y en poder. Ese es el primer paso, el primer fundamento. Si una persona está vibrando por acá abajo, el resultado no va a ser certero. Segundo fundamento, la intención de hacer la prueba para conocer una respuesta tiene que ser una intención amorosa. Tú no puedes ir a hacer una prueba para ver si el desgraciado de tu marido te está poniendo cachos, porque esa no es una intención desde el amor, es una intención desde el deseo, desde el miedo, desde la ira o desde el orgullo. Por lo tanto, no será una prueba certera. Todas las preguntas que se hagan dentro del test kinesiológico, como van a buscar la respuesta en la base de datos universal, tienen que ser desde el poder, desde el amor, para poder tener esa información de forma certera, porque el universo, la vida y Dios solo pueden corresponder con amor si se pide desde el amor. Y tercer fundamento es que la pregunta tiene que favorecer y ayudar a un bien mayor. No tiene que ser un deseo egoísta. Esa pregunta tiene que llevar
al conocimiento, a la sabiduría, a la bendición, al crecimiento de las personas o de ti mismo. Entonces tiene que ayudar a un bien mayor. Si se cumple con estos 3 fundamentos, el test kinesiológico va a ser certero. Así que a continuación voy a hacer el test con Joan y te voy a mostrar cómo funciona. Bueno, entonces Joan me va a ayudar. Les presento a Joan, hace parte de mi equipo. Vamos a hacer el test kinesiológico con Joan. Entonces quítate el reloj. Entonces nada de gorras, nada de relojes. Párate mejor así, tin, tin, tin. Brazo derecho aquí paralelo, así normal, relájalo, y brazo izquierdo extendido hacia el frente. Entonces yo voy a poner mi mano izquierda sobre su hombro para estabilizarlo, y con mi mano derecha voy a ejercerle tensión hacia abajo yo le digo que se resista y él la va a resistir. Entonces esta es para que él más o menos sepa el nivel de resistencia. Yo pongo mi mano izquierda sobre su hombro, ponlo así derecho, y yo le voy a ejercer fuerza acá y tú vas a resistir. Sí, muy normal. Yo no le estoy ejerciendo mucha fuerza. Ahí. Listo. Esa es la fuerza que tú vas a aplicar cuando yo te baje el brazo. Entonces, ya teniendo ese nivel de fuerza, yo le voy a preguntar a Joan preguntas donde solo la respuesta va a ser sí o no. Entonces, yo le voy a preguntar a él. Joan nació en México, se debilita, o sea, de inmediato se debilita, es muy suave, o sea, de inmediato se baja, se debilita. Joan nació en México, se debilita. Joan nació en Colombia, ahí mismo se siente que hay más fuerza. O sea, yo que estoy haciendo la prueba, de inmediato se siente que cuando yo le hago una pregunta, que la respuesta es negativa o no es verdad, el músculo se debilita. Cuando yo le hago una pregunta, que la respuesta es positiva, el brazo tiene más fuerza. Entonces podemos hacer otro ejercicio. Si se debilita el brazo, es falso o no es verdadero. Si el brazo es fuerte es porque es verdad. Entonces, por ejemplo, yo le voy a preguntar, esta respuesta no la sabe él, yo puedo hacerle preguntas que él no sabe. Relájate. Y mantén siempre la misma tensión. O sea, si yo te bajo, eso ahí, normal, eso ahí, como queriendo resistir la forma en la que yo te bajo el brazo. Muy bien. Entonces yo voy a hacer una pregunta. Mi papá se llama Jaime Klinkert. Mi papá se llama Aníbal Klinkert. La primera es verdad, por eso el brazo no se bajó lo suficiente. La segunda es falsa, entonces por eso se dio más fácil. Listo, es muy importante, obviamente, las personas, lo ideal es que se haga con los 3 fundamentos que se apliquen en el test. También es un test que se tiene que practicar muchas veces para que no hayan condiciones ni el que está haciendo el test ni la persona que se está haciendo aplicar, pero después de muchas prácticas se pueden tener resultados muy certeros, y esta es la metodología que nos enseña el Dr. David Hawkins para construir el mapa a niveles de conciencia. O sea que podemos calibrar a una persona y saber en qué nivel de conciencia está. ¿Cómo lo haríamos? Les voy a explicar. Vamos a hacerlo de nuevo. Estira el brazo. Entonces, él no sabe en qué nivel de conciencia estoy yo, ni yo sé en qué nivel de conciencia estás tú, pero ¿cómo sabemos si es un número? Entonces empieza, digamos, Joan calibran 100, entonces falso. Joan calibran 200, falso. Joan calibran 300, falso. Joan calibra en 350, falso. Joan calibra en 400, falso. Entonces ahí yo me devuelvo y voy yéndome de 10 en 10. Joan calibra en 360, falso. Joan calibra en 360. Joan calibra en 360. Joan calibra en 360. Entonces ahí rápidamente podemos decir que Joan está calibrando en 360 según el nivel, la tabla, el mapa de niveles de conciencia, que está en un nivel de conciencia de aceptación, aquí por encima. Más o menos así, y cada vez entre más ejercite este test, pues se tienen respuestas mucho más certeras. Así que ahí los tenemos, espero les haya gustado y me cuentan qué tal en los comentarios. Bendiciones.